Hospital General de Ajapuzco y médico adscrito en el Hospital Obstétrico Pachuca en el turno vespertino. Doctora Florencia, muchísimas gracias por apoyarnos para presentar este tema tan importante que en esta nueva era, con esta pandemia, bueno, realmente se han presentado muchos casos en niños y realmente es importante conocer o tener el conocimiento más actualizado. En nombre de la directora de primer nivel de atención, la doctora Laura, le doy la más cordial bienvenida y agradezco su participación. Adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que este tema sea de utilidad para todos. Como sabemos, la enfermedad asociada al virus del SARS-CoV-2, la verdad es que es muy nueva y desconocemos muchas cosas. Entonces, espero que les sirva esta plática, sobre todo porque en la edad pediátrica aún tenemos o desconocemos pues muchas cosas, ¿no? ¿Me puede pasar la siguiente? Ok, hoy vamos a hablar acerca de lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, o como lo conocemos como PIMS, que es de las siglas en inglés. El PIMS va a manifestar de las 2 a las 6 semanas posteriores de haber presentado o haber estado expuesto al virus del SARS-CoV-2. Afortunadamente es poco frecuente. La evolución puede ser grave, pero también la letalidad afortunadamente es baja. Siguiente. Vamos a hablar un poquito acerca de la respuesta inmunológica, esto es a grosso modo, porque si nos detenemos a hablar de cómo pasa inmunológicamente todo esto, nos vamos a tardar demasiado. Pero la enfermedad asociada al virus del SARS-CoV-2 está determinada obviamente por la respuesta inmunológica. Y bueno, aquí tenemos que, bueno, sabemos que la infección por el virus del SARS-CoV-2 se transmite por vía respiratoria. El virus llega principalmente al tejido respiratorio. Aquí en el tejido respiratorio, a nivel celular, se van a activar las alarmas. Las alarmas, que es en este caso las citoquinas, que son las que incrementan, y estas a su vez nos van a presentar partes de virus para activar lo que son las células T, son presentadoras a las células de T, y las células T a su vez presentan a las células B, para que las células B nos generen lo que son los anticuerpos. Siguiente. Cuando tenemos una respuesta inmunológica adecuada, obviamente la producción de anticuerpos va a ser adecuada y esto a su vez va a neutralizar pues que se siga replicando el virus. Y esto pues comenta en alguna literatura que pudiera ser una causa de que tengamos un COVID leve. Si tenemos obviamente una respuesta inmunológica inadecuada y no hay una adecuada producción de anticuerpos, pues vamos a presentar un COVID grave. Afortunadamente en los niños, por eso es que decimos que en los niños pues no hay afortunadamente no hay una enfermedad grave como en los adultos, precisamente porque su sistema inmunológico pues es adecuado. Siguiente. ¿Qué pasa en los COVID de los niños? Afortunadamente, el caso total de los COVID que se presentan, solo el 4% representa de los casos en COVID de niños. El periodo agudo habitualmente puede cursar asintomáticos o con síntomas muy leves. Y en los niños hay un desarrollo de anticuerpos protectores, que es lo que nos da o les da una inmunidad adecuada. La enfermedad por COVID-19 sabemos que se va a detectar por una PCR. La PCR en este caso, si es positiva, nos va a definir lo que es una enfermedad aguda y una PCR negativa con anticuerpos positivos nos va a definir lo que es una enfermedad postinfecciosa. La siguiente. ¿Qué va a pasar en el COVID o qué pasa en la enfermedad de COVID en los niños? Pues como sabemos puede cursar con una infección aguda sintomática con cuadro muy leve
o inclusive cursar con un cuadro asintomático. Esto es, las células B, como les comentaba, incrementan o hacen la producción de anticuerpos contra el virus. Si la producción de anticuerpos es adecuada, pues obviamente vamos a tener niños que cursen con un cuadro muy, muy leve o asintomático. Niños lo son sanos completamente, pero que a su vez también van a estar inmunizados. Pero ¿qué pasa si la respuesta de las células B no es adecuada y no hay una adecuada producción de anticuerpos? Obviamente vamos a tener un incremento de las citocinas a nivel celular y esto nos va a dar una hiperinflamación y una autoinmunidad y es lo que conocemos como PIMS. Afortunadamente, esto es únicamente el 0.2% de la población pediátrica que presenta un cuadro de PIMS. Del 4% que les mencionaba, que es el total de los pacientes pediátricos, solo el 0.2% es el que va a presentar PIMS. Afortunadamente, como ven, es un porcentaje muy bajo. Por eso es que, bueno, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ver algún paciente con PIMS, pues la verdad es que es muy rara, ¿no? La siguiente. Vamos a tener que la definición operacional para PIMS o el síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes es que sea un periodo de 0 a menores de 21 años. En alguna literatura van a encontrar que es de 0 a 19 años y que presenten las siguientes características. Deben de presentar 3 principales características para que sea una definición operacional de PIMS. La primera es que tenga fiebre de más de 38 grados, igual o mayor a 3 días de evolución. La fiebre tiene que ser persistente. La segunda característica es que se acompañe de al menos de 2 de los siguientes criterios. Es un exantema o rash difuso, conjuntivitis bilateral no exudativa, cambios en la mucosa oral, fisuras labiales o papilitis, que es la famosa lengua frambuesada, cambios cutáneos en palmas y plantas, principalmente lo que es eritema y edema, linfadenopatías o dolor cervical, palidez, tos, dificultad respiratoria o dolor torácico, petequias o sangrado a cualquier nivel, un compromiso gastrointestinal agudo que está relacionado con lo que es vómito, diarrea y dolor abdominal. Puede presentar síntomas neurológicos como es el dolor de cabeza, confusión y meningismo. Como ven, algunas de las características de los criterios que tenemos es muy parecido a lo que es la enfermedad de Kawasaki. La siguiente. Y la tercera característica es que tengan un nexo epidemiológico. ¿Qué es esto? Bueno, que es cualquier niño que presente cualquiera de las siguientes. Una que es la PCR positiva para el virus de SARS-CoV-2, una serología positiva por SARS-CoV-2, ya sea cualitativa o cuantitativa, una enfermedad previa similar a COVID-19 y sobre todo la principal es que tenga un contacto cercano, confirmado o sospechoso de COVID-19 de las 2 a las 6 semanas previas a que el niño empiece con los síntomas. Siguiente. Nosotros si tenemos, obviamente nos puede llegar a nuestra consulta un niño que es completamente sano, que no tiene ningún factor. Obviamente como en los adultos, si tenemos una enfermedad previa o asociada ya, esto obviamente nos puede incrementar o nos puede dar la pauta a sospechar de que un niño puede presentar PIMS. Obviamente si vemos que es un niño desnutrido, con obesidad, con diabetes, con asma no controlado, obviamente podemos tener o podemos sospechar altamente que ese niño nos puede evolucionar a un PIMS. Si tenemos un niño sano que nos llega al consultorio, llega por fiebre, llega por un cuadro de gripal, únicamente rinorrea, un poco de tos, mal estado general, bueno, ese niño lo podemos manejar de manera ambulatoria, con tratamiento sintomático, que es paracetamol, un antihistamínico, pero obviamente tenemos que siempre mencionarle o hacerle mención a la mamá que esté alerta
a los signos o los síntomas de alarma, como lo vimos, que es pues la fiebre que sea persistente, que inicie con un cuadro de rash en la piel, que presente eritema en la lengua, que la lengua esté muy roja, que presente fisuras labiales, o que tenga algún ganglio en el cuello, dolor cervical, que tenga un dolor abdominal intenso, que tenga diarrea, que no mejore absolutamente nada. Entonces, obviamente, como dicen actualmente, todo es COVID hasta no demostrar lo contrario. Entonces, aunque sean los síntomas más leves, lo podemos manejar, como les comentaba, de manera ambulatoria, pero sí estar o hacer hincapié a la mamá de que esté atenta a los signos de alarma. Afortunadamente, bueno, el PIMS afecta frecuentemente a niños entre los 5, y los 12 años de edad. Es como el rango de mayor edad que puede presentar el PIMS. Siguiente. Ok. La presentación clínica de un PIMS, hay 4 presentaciones clínicas. Las 4 que yo les menciono aquí son las 4, tuvimos un curso en el Hospital del Niño que nos hacían mención de estas 4 presentaciones clínicas. En algunas literaturas solo manejan 3. Entonces, la primera presentación clínica es un PIMS asociado a COVID-19 sin enfermedad de Kawasaki y sin datos de choque. Obviamente es un dato, puede ser que el paciente tenga datos inespecíficos, pero en donde va a predominar lo que es la fiebre, el rash y puede tener compromiso abdominal. La segunda presentación clínica es un PIMS asociado a COVID-19 con enfermedad de Kawasaki sin datos de choque. El paciente, nuevamente, les comento, presenta un cuadro febril asociado a elementos de Kawasaki, como les mencionaba anteriormente, 2 o más criterios que ya habíamos visto anterior, que es el rash, la linfadenopatía cervical, la lengua frambuesada, labios fisurados, el edema o el eritema en plantas y palmas. Esto es un COVID con enfermedad de Kawasaki, pero sin datos de choque. En la tercera presentación clínica, que es un PIMS asociado a COVID-19 con choque o miocarditis, obviamente aquí ya tenemos datos que nos sugieren que el paciente puede agravarse, que obviamente son datos de choque, como sabemos que es la hipotensión, retardo en el llenado capilar, palidez, taquicardia, con o sin elementos de enfermedad de Kawasaki. O sea, podemos tener datos de choque, pero un niño con enfermedad de Kawasaki, o la otra es que son datos de choque, pero con compromiso gastrointestinal. Y la cuarta presentación clínica es un PIMS asociado a COVID-19 con choque asociado a una tormenta de citoquinas, falla orgánica múltiple, síndrome de activación de macrófagos. Esta presentación clínica afortunadamente es la menos frecuente, pero como vemos es la más grave y esta sí puede ser inclusive letal. La siguiente. Cuando nosotros diagnosticamos, o más bien sospechamos de que un niño pueda tener PIMS, también debemos de hacer diagnósticos diferenciales. Obviamente el primer diagnóstico diferencial que debemos hacer es que es la enfermedad de Kawasaki, pero no relacionada al virus SARS-CoV-2, que obviamente debemos de tener una PCR negativa o una serología negativa, o inclusive aquí podemos hacer, si no tenemos a la mano estos laboratorios, si no tenemos un paciente que haya estado en contacto con alguien que estuvo infectado. Y obviamente en la edad de presentación también, como esta enfermedad se dio a conocer porque al principio veían enfermedad de Kawasaki, pero que no evolucionaban adecuadamente al tratamiento con gamma globulina. Entonces aquí se empezaron a hacer pruebas y pues obviamente ante la pandemia empezaron a hacer serologías o PCRs a los niños que estaban infectados y se dieron cuenta que efectivamente estaba asociado al virus SARS-CoV-2. Entonces aquí, como les comento, el diagnóstico diferencial principal es que una enfermedad de Kawasaki no esté relacionada al virus SARS-CoV-2. Hay que descartar otras infecciones virales como adenovirus, enterovirus o sarampión en una población que no esté vacunada.
Signos de abdomen agudo, similares a un cuadro de peritonitis y apendicitis. Aquí hemos tenido muchos niños con un abdomen agudo, que inclusive algunos han llegado a quirófano, y obviamente es una apéndice blanca, pero porque pues cuando es como les mencionaba, los niños pueden presentar síntomas gastrointestinales. Pero aquí sí, si es un niño que llega por un dolor abdominal intenso, pues sí hay que hacer o a descartar que no sea efectivamente una apendicitis. Otro diagnóstico diferencial, que es un síndrome de choque tóxico por Staphylococcus streptococcus, una miocarditis por otras causas, reacción de hipersensibilidad a fármacos, descartar un síndrome de Stevens-Johnson en este caso. Obviamente, si tenemos un niño con antecedente de que tuvo ingesta de algún medicamento y posterior a la ingesta del medicamento inicia con el rash, fiebre, labios fisurados, pues entonces hay que sospechar que no sea un virus de una infección por virus de SARS-CoV-2, sino una enfermedad reumatológica como un Stevens-Johnson. Una enfermedad de Stevens-Johnson. Hay que descartar enfermedades reumatológicas como artritis idiopática juvenil o sistémica y descartar otras patologías autoinmunes. Siguiente. ¿Cuándo vamos a sospechar de que nuestro paciente tiene efectivamente PIMS? Obviamente, como les mencionaba, es que tenga un antecedente de haber tenido la enfermedad de COVID o que algún familiar haya tenido la enfermedad de COVID de 2 a 6 semanas antes. Aunque les comentaba que puede no estar el antecedente porque muchos familiares también pueden cursar asintomáticos. 2, que la fiebre esté alta y sostenida, como les comentaba, que más de 3 días, con compromiso del estado general. Y que estén los síntomas asociados como el exantema o rash, adenopatías, dolor abdominal, diarrea, vómitos, confusión, decaimiento. Si nosotros vemos un niño con estas características, pues podemos sospechar mucho de que se trata de un PIMS. Y aquí, ¿qué debemos de hacer? Pues debemos de enviar a segundo nivel de atención o a un servicio de urgencias que tengamos más cercano, precisamente porque no sabemos si ese niño se pueda complicar o no. Siguiente. Si no tenemos un servicio de urgencias o no podemos enviar a nuestro paciente a un servicio de urgencias o a un segundo nivel, podemos solicitar algunos exámenes de laboratorio también para darnos una idea de que ese pequeño no esté realmente con una infección grave. O sea, los exámenes de laboratorio para pacientes con sospecha de PIMS son pues básicos y algunas veces sí los podemos llegar a tener en nuestro hospital o en nuestra unidad, que es como una biometría hemática, una química sanguínea, electrolitos séricos, BCG, PCR, serología para SARS-CoV-2. Obviamente, si vemos que sí están muy, muy alterados los exámenes de laboratorio, pues sí hay que hacer todo lo posible para enviar al paciente a una atención de segundo nivel. ¿Por qué? Porque ese niño tiene altamente sospecha de que pues, se pueda complicar. ¿Qué podemos tener en nuestros exámenes de laboratorio? Pues obviamente una serología positiva para SARS-CoV-2. La PCR puede estar mayor a 5 miligramos por decilitro o la BCG mayor de 40. En una biometría hemática, por lo menos un laboratorio característico que puede estar alterado, que puede ser unas plaquetas menores de 150,000, neutrofilia y linfopenia. En la química sanguínea, lo que es la hipoalbuminemia, elevación de la DHL, y también podemos tener a nivel de electrolitos una hiponatremia que es menor a 135. Siguiente. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Si nosotros consideramos que nuestro paciente, tiene síntomas leves o que podemos manejarlo inclusive de forma ambulatoria, podemos manejar pues lo que es los antipiréticos antihistamínicos y también podemos manejar lo que es el esteroide. El tratamiento para el PIMS es esteroide y cuando son casos graves pues es esteroide más gamma globulina y algunos otros medicamentos. Aquí les muestro un diagrama de flujo, que este diagrama nos los proporcionó el Hospital del Niño, que es un programa de cómo ellos tratan o cómo manejan a los pacientes.
Como ven, podemos tener en donde está la A, que es un pacientes sin enfermedad de Kawasaki y sin choque, que es niños con fiebre, que no tienen pueden algún otro síntoma agregado, como es el rash o la adenopatía, o como dice aquí, es sin enfermedad de Kawasaki y sin choque, síntomas leves. Si documentamos que no hay inflamación, o sea, si los exámenes de laboratorio salen dentro de parámetros normales, podemos manejar lo que es la metilprednisolona a una dosis de 2 miligramos por kilogramo día, de 3 a 5 días únicamente. Obviamente, si el paciente continúa con datos inespecíficos, pues entonces sí, aquí hay que considerar el envío del paciente a segundo nivel o a especialidad. Si tenemos un paciente sin enfermedad de Kawasaki y sin choque, pero con unos laboratorios alterados o que sea una inflamación severa, entonces aquí podemos iniciar tratamiento con metilprednisolona igual a dosis de 2 miligramos por kilogramo día de 3 a 5 días. Si el paciente presenta mejoría, pues el tratamiento ahí se queda y solo vigilancia. Pero si el paciente no tiene mejoría, persiste la fiebre y ya tenemos datos de los síntomas de Kawasaki, entonces obviamente el tratamiento es diferente. Aquí tenemos un niño con una enfermedad de Kawasaki, pero sin choque. El tratamiento es diferente, o sea, aparte del esteroide que se va a manejar, el tratamiento es con inmunoglobulina. Obviamente aquí, como vemos, en donde está la letra B, ya es un paciente que requiere de hospitalización. El tratamiento, como les comentaba, es inmunoglobulina humana a dosis de 2 gramos por kilogramo, las dosis máximas de 100 gramos, metilprednisolona de 2 miligramos por kilogramo día, ácido acetil salicílico de 30 a 50 miligramos por kilo por día durante la etapa febril. Ya una vez que el paciente se encuentra afebril, va a ser una dosis de 3 a 5 miligramos por kilogramo día. Pues se puede manejar lo que es la enoxaparina y obviamente una monitorización continua y exámenes de laboratorio cada 24 a cada 48 horas. Si el paciente aquí tiene una buena respuesta, se quita la fiebre, disminuye el rash cutáneo o los exámenes de laboratorio a las 48 horas se encuentran normales, entonces nosotros ya pues únicamente lo mantenemos en observación al paciente. Sin embargo, si el paciente no presenta mejoría, persiste la fiebre, como dice aquí, refractario de 36 a 48 horas, fiebre persistente, con datos de choque, este niño obviamente ya requiere de una terapia intensiva. Debe ya tener una valoración por terapia intensiva pediátrica, una valoración por inmunología pediátrica, reumatología, hematología, infectología y cardiología. Porque es un paciente que obviamente pues se puede complicar muchísimo más y el tratamiento pues obviamente debe ser mucho más intensivo. Algunos pacientes, obviamente los que ya hacen datos de choque, pues requieren inclusive tratamiento inotrópico. La siguiente. Ok. Aquí las conclusiones es la activación, es que la activación inadecuada del sistema inmune se asocia a COVID severo, tanto en adultos como en niños. En niños, como vimos, se asocia a lo que es el PIMS. Afortunadamente, el PIMS es infrecuente, pero también potencialmente grave. Siempre va a estar asociado a fiebre y malestar general. Este es como un dato característico, la fiebre y el malestar general. La respuesta a tratamiento antiinflamatorio con esteroide es buena y el pronóstico es bueno si se diagnostica y se trata a tiempo. La mayoría se recupera sin secuelas. Si se diagnostica a tiempo, el pronóstico es muy bueno. La siguiente.
Obviamente, como todos ya sabemos, cómo se puede prevenir el virus del SARS para prevenir el COVID-19, pues sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado de manos, y obviamente pues no permitir que los niños estén expuestos a personas que tuvieron o que tienen la enfermedad de COVID. Bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Hola, doctora Florencia, buenas tardes. Hola, ¿qué Doctor tal? José Luis Mora, doctor José Luis Mora, jefe de Departamento de Atención Integral, aquí con la doctora Sonia. Pues estamos leyendo el Facebook, al parecer no hay preguntas. Este tema nos resulta bastante importante e interesante en este momento para el seguimiento con nuestros niños. Bueno, hay muchos saludos y felicitaciones por su ponencia, doctora. Gracias. ¿No hay nada? ¿No hay más preguntas? Bueno, doctora, pues al no haber preguntas por parte del personal asistente, créame que estas pláticas que hemos dado, pues ahorita teníamos un constante de 100 conectados de manera constante. Y posteriormente hay bastantes réplicas, doctora. He de decirle que los temas pues nos agradan bastante tomarlos de esta forma porque en este momento a lo mejor no los podemos tomar, pero posteriormente ya los tomamos en nuestras casas o en el momento adecuado. Doctora Florencia, pues agradecerle bastante por su presentación a nombre de la doctora Laura Hernández González, que es nuestra directora de primer nivel de atención. Agradecerle por su excelente ponencia y sobre todo por la disponibilidad del tiempo para con nosotros, doctora Florencia. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Y no sé, tengo algunos programas que nos hicieron llegar por parte del Hospital del Niño DIF, que obviamente ya es para la atención del niño que está hospitalizado, ya en segundo nivel. No sé si a alguno le interesara, pues que me lo hiciera saber. Si gusta, le doy mi correo y se los hago llegar con mucho gusto. Ok, doctora, sí, estaría bien, nunca está de más el conocimiento. Sí, de hecho, bueno, como realmente no quise meter o indagar sobre esos flujogramas, porque pues obviamente ya es una atención a segundo nivel, pero pues obviamente si a algunos les sirve, con mucho gusto se los hago llegar. Ok, doctora, pues igual si nos los comparte y nosotros los ponemos disponibles en la plataforma, ok, te agradeceríamos bastante. ¿Sí? Claro que sí, con gusto. Doctor. Muy bien, pues muchas gracias, doctora, y recibo un saludo de parte nuestra. Muchísimas gracias. Hasta luego.